Hola amigos, bienvenidos a la lección 4 del libro Todas las tildes y más de 170 ejercicios para practicar. Yo soy Hannah, la autora del libro y tu profesora. Hola. Bueno, la lección 4 se trata sobre la tilde en las palabras con diptongos y hiatos, es decir, cómo vamos a tildar aquellas palabras que contienen diptongos y hiatos. Vamos a ver. Para empezar, definamos qué es un diptongo y qué es un hiato, ¿de acuerdo? El diptongo son dos vocales seguidas en una misma sílaba y esta es como la característica más importante. Si las dos vocales no están en la misma sílaba, entonces tenemos un hiato, pero para que sea un diptongo, ambas vocales van a estar en la misma sílaba. ¿Cómo se forma un diptongo? Bueno, primero combinando una vocal abierta y una cerrada. ¿Qué son abiertas y cerradas? Bueno, las vocales ya sabemos son 5 y se dividen entre abiertas y cerradas según cuánto abrimos la boca para pronunciarlas. Entonces, las abiertas son A, E, O y las cerradas son I, U. Entonces, ¿cómo se forma el diptongo? Vocal abierta más vocal cerrada. Por ejemplo, aire, ¿sí? A-I, abierta, cerrada. Aire, y vemos que en aire hay dos sílabas y las vocales quedan en una sola. Aire, peine, oiga, auge, o, aquí no lo marqué, pero es Eugenia, ¿de acuerdo? Entonces el primer tipo de diptongo, digamos, se formará con una vocal abierta y una cerrada. Luego puede ser al revés. El diptongo puede estar formado por una vocal cerrada y una abierta. Por ejemplo, hiato, ¿eh? Y A. Vamos a ir combinando las cerradas con las abiertas. Diente. Aquí está el diptongo, ¿eh? Y está en una sola sílaba. Dio. Bueno, ahí A es un monosílabo, ¿verdad? No lo puedo dividir. Agua. Ua. Aquí está. Huevo o cuota. Entonces, diptongos se pueden formar con vocal abierta más cerrada, cerrada más abierta y también el diptongo se puede formar combinando las dos cerradas en cualquier orden, como por ejemplo diurético, diu, aquí está, o jesuita, sui, ¿no? Y ahí está que quedan en la misma sílaba. Y todos estos diptongos, estos tres, abierta más cerrada, cerrada más abierta, cerrada más cerrada, todos cumplen con las reglas generales de acentuación que ya vimos en las lecciones anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, no importa si el diptongo aparece en una aguda, en una grave, en una esdrújula. Si sigue la regla, entonces se va a tildar tal como la regla lo dice. Por ejemplo, aquí diurético, a pesar de que hay un diptongo, es una esdrújula y por lo tanto la voy a tildar. O en el caso de jesuita, jesuita es una palabra grave que termina en vocal, entonces no la tildo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora veamos los hiatos. Los hiatos, al contrario que los diptongos, son dos sílabas perdón, dos vocales que no están en la misma sílaba. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se forma un hiato? Bueno, primero podemos tener un hiato formado por dos vocales abiertas repetidas, como en el caso de coordinación, ¿sí? Vemos que aquí al separarla en sílabas, O y O no quedan en una misma sílaba. Por lo tanto, es un hiato, mientras que I, O sí es un diptongo, ¿verdad? Como habíamos visto, cerrada más abierta. Entonces, aquí tengo el primer hiato que está formado por dos abiertas repetidas. Luego está otro tipo de hiato que está formado por dos vocales abiertas seguidas. Recordemos que las abiertas son A, E, O. Entonces, aquí tengo aéreo, ¿sí? Y vemos que ninguna queda, o sea, todas quedan en sílabas separadas porque son abiertas y forman hiatos. ¿De acuerdo? Por cierto, a los diptongos, estos tres diptongos, abierta más cerrada, cerrada más abierta, y
dos cerradas, la Real Academia Española o RAE le llama diptongo ortográfico, ¿verdad? Porque por ortografía está formado de esta manera, ¿sí? Es decir, cumple estas tres reglitas que hemos visto: cerrada más abierta, abierta más cerrada, dos cerradas. ¿De acuerdo? Esto es importante recordarlo, diptongo ortográfico, porque luego vamos a ver una regla que la RAE cambió en la ortografía en 2010 que nos va a servir este concepto para entenderla. Ok, entonces teníamos los hiatos, que son dos vocales seguidas, pero en sílabas distintas. Puede estar formado por dos vocales abiertas repetidas o por dos vocales abiertas seguidas, ¿de acuerdo? O más bien por una vocal abierta repetida. Eso sería lo correcto. Entonces, estos dos tipos de hiatos, estos, cumplen con las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, veamos el caso de aéreo, que a mí me parece un poco curioso. Aéreo termina siendo una palabra esdrújula, ¿sí? Porque la fuerza aéreo recae sobre la penúltima, la antepenúltima, perdón, ¿sí? Y aquí, pues me quedan estas porque se hizo hiato, ¿verdad? Son dos abiertas seguidas, pero no están en la misma sílaba. Con lo cual tengo solo la O, que se convierte en la sílaba última. Esta sería la penúltima y la E solita sería la antepenúltima. Y entonces cumple con la regla, ¿verdad? Aquí el hiato está en las anteriores a la antepenúltima, que sería esta, anteriores, pero recibe la fuerza en la última, termina en N y se tilda. Coordinación. Ok. Pero ahora viene un hiato que no cumple con las reglas de acentuación. Todo lo demás que vimos anteriormente, sí, pero este es el único que no. Y este hiato, como su nombre lo indica, vamos a usar, bueno, como su nombre lo indica, acentual es para acentuar una parte de la palabra, digamos, para que podamos eh, pronunciar bien. ¿De acuerdo? Este hiato obedece a la pronunciación, no obedece a las reglas, ¿sí? Y entonces tenemos que, por ejemplo, día, si no tuviera la tilde diría dia, pero yo necesito pronunciarlo bien. Entonces la parto, o sea, convierto este diptongo en un hiato con un acento o con una tilde, que por eso se llama hiato acentual. Di, a. Y entonces ya me quedan dos sílabas, ¿verdad? Si nos guiáramos por las reglas generales, esto sería una palabra grave, pero termina en vocal, no debería de tener tilde, pero la tiene porque tiene un hiato acentual. Recordemos, el hiato acentual solo obedece a la pronunciación. Otro ejemplo, reúne. Si no tuviera la tilde, diría reúne, ¿sí? Pero tengo que romper ese diptongo y convertirlo en hiato para que la pronunciación sea correcta. Reúne, baúl, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, este no obedece a las reglas generales, sino que obedece a la pronunciación. ¿Qué pasa cuando hay una H intercalada? Bueno, para empezar, en español la H no suena, ¿verdad? No tiene ningún sonido. Pero la H no es, digamos, no determina que haya diptongo o hiato. Porque, por ejemplo, yo tengo la palabra prohibir, aquí tengo una H intercalada, pero tengo un diptongo, ¿sí? Lo pronuncio en la misma sílaba, prohibir. En cambio, prohíbo tiene un hiato acentual, pro y bo, ¿sí? Entonces, lo que nos tiene que quedar claro aquí es que la H no determina si hay diptongo o no hay diptongo, si hay hiato o no hay hiato, ¿sí? No tiene nada que ver. Es sencillamente según como es por oído, ¿verdad?
donde veamos que va la división de las sílabas. Y aunque tengan Hs intercaladas, van a responder a las reglas, ya sea a las generales o a la regla del hiato acentual. Vaya. Estos monosílabos con diptongos, esto fue un cambio que hizo la Real Academia Española, la RAE, a la ortografía en el 2010. Si ya has visto mi libro anterior, el de sí, no o sí, no, supera tus dudas ortográficas. Ahí explico varios de estos cambios que la RAE hizo a la ortografía en 2010. Los cambios a la ortografía se dan muy poco, pueden pasar siglos para que se dé uno, y los de 2010 fueron muy importantes. Aunque a pesar de eso yo me encuentro con mucha gente que no lo sabe, ¿verdad? O no se enteró. Pero uno de esos cambios obedece a esto, a los monosílabos con diptongo. Entonces, dice la Fundeu RAE, que es una fundación de la RAE. Dice, los monosílabos con diptongos ya no se... ya no se tildan las palabras en las que todas sus vocales forman un diptongo o un triptongo. Aquí no nos hemos metido ni nos vamos a meter, nos vamos a quedar con los diptongos. Dice, ya no se tildan las palabras en las que todas sus vocales forman un diptongo ortográfico. Antes se admitía como excepción. Veamos. Aquí dice frío. Antes, o por ejemplo, esta es la más común, guión. Antes poníamos guión con tilde. Se admitía como una excepción, dice la RAE. Pero hoy, con este cambio que se hizo en el 2010, guión ya no lleva tilde. ¿Por qué? Porque, bueno, GU es el sonido G, ¿verdad? Cuando lleva cuando queremos que sea un sonido fuerte con la I. Si no llevara la U, se diría gión, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la U. Entonces, esto cuenta como una sola letra, guión. Esto es un diptongo, cerrada más abierta. O sea que, y es un monosílabo, lo convierte en un monosílabo porque no puedo separar el diptongo. Entonces no lleva tilde porque los monosílabos en español no se tildan. Hay una parte de los monosílabos que sí se tildan y que lo vamos a ver más adelante y son las tildes diacríticas. Pero por regla general, en español, los monosílabos no se tildan. Con lo cual, los monosílabos que tienen en su interior un diptongo, no los vamos a tildar. Por ejemplo, frío. Aquí dice frío. Dio, dio, guión, guió, huir, huí. No es huir, es huir, es de una vez, ¿verdad? Entonces, ya ninguno de estos se tildan. Si ustedes tienen dudas, pueden consultar el diccionario de la Real Academia en www.rae.es. Ahí están los diccionarios y se puede consultar las conjugaciones de los verbos. La mayoría son verbos, solo guión es sustantivo, pero les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, Marta frió unas papas ayer. Este es frió en pasado. El verbo freír en pasado, tercera persona. Ella frió. No lleva tilde porque es un monosílabo. Tiene un diptongo. No puedo separarlo, ¿verdad? Pero si yo quiero usar el verbo de otra manera, entonces puedo usar un hiato acentual. Mientras frío las papas, voy a pelar las zanahorias. ¿Ve? Entonces, aquí lleva tilde porque he roto el diptongo para poder pronunciar frío. Mientras que aquí sin tilde es frío. ¿De acuerdo? Y este es uno de los cambios que hizo la RAE en el 2010. Para esta lección he escrito dos ejercicios. Uno para tildes en palabras con diptongos y hiatos y otra eh, de monosílabos con diptongo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer estos dos ejercicios
Recordemos que las respuestas están en la parte de atrás del libro y de esta manera tú te puedes autocalificar y medir tu progreso. Los espero en la lección 5. Hasta luego.